Primero decir que My Hero Academia, sus personajes. No, me pertenece. El fanfic es creación mía, es una historia de qué pasaría si Izuku tuviera un hermano, pero quería meterle una historia de trasfondo, solo espero que sea de su agrado y tenga mucho apoyo. Sin más, empecemos con la historia. En este mundo alrededor del 80% de la población mundial nació con un poder especial. Habilidades únicas, dones increíbles que cambiaron el rumbo de la humanidad. Hoy en día, a esos dones los llamamos quirks. Pero cuando la mayoría se maravillaba con este nuevo mundo de héroes y villanos, hubo quienes vieron algo diferente. No vieron esperanza, sino jerarquía. No vieron justicia, sino poder. En las sombras, un grupo de hombres y mujeres llegó a una conclusión. Los fuertes deben gobernar a los débiles. Si el azar dio estos poderes, entonces nosotros debemos perfeccionarlos. Crear a seres supremos. Aportadores definitivos de increíbles poderes. Así nació un proyecto secreto. Niños pequeños, con quirks específicos, arrancados de su infancia, manipulados, alterados. Sus cuerpos convertidos en recipientes para aumentar su quirk de fuego, agua, aire, tierra, oscuridad, y algo más. Entre ellos, un experimento distinto. Un rayo encerrado en un corazón demasiado joven. Un niño destinado a ser más que humano. Un niño marcado por cicatrices que aún no había recibido. Un niño cuyo nombre todavía no existía, ese fue el génesis del rayo, pero nadie podía prever cómo se forjaría su camino en un mundo que aún creía en héroes. El sol apenas se asomaba entre los edificios cuando un chico pelinegro de 1,91 de altura con musculatura que se notaba a través del uniforme en su mejilla izquierda una cicatriz en X. Este era Raiden Midoriya, hijo mayor, y a su lado un chico peliverde 1,74 de altura, también era tonificado pero su uniforme era holgado, tapando los músculos. Era Izuku Midoriya, segundo hijo de Inko Midoriya y Hisashi Midoriya. Ambos chicos salieron de casa despidiéndose de sus padres. Ambos llevaban sus mochilas al hombro, caminando con paso tranquilo por el barrio que ya conocían de memoria. ¿Dormiste bien?, preguntó Raiden, ajustando su corbata. Sí, aunque soñé que peleaba con un villano que tenía cabeza de tostadora, respondió Izuku, riendo. En la esquina, los esperaba un chico pelimorado con cara de no haber dormido. Tenía una altura similar a Izuku 1,72 siendo Hitoshi Shinso, con su usual expresión neutral y auriculares colgando del cuello. Buenos días, arbustos gemelos, saludó con tono sarcástico ya que ambos tenían el pelo como arbustos. Buenos días, cerebro púrpura, respondió Raiden, chocando puños con él, con un apodo puesto en referencia a su quirk y su color de pelo. Shinso también chocó los puños con Izuku, empezando a caminar para su escuela. Mientras caminaban, una voz alegre los interrumpió. Buenos días, chicos. Una chica con un cuerpo envidiable para cualquier chica con gran delantera y un buen parachoque. Ella era Nejire Ado, una vecina del barrio, era estudiante de segundo año de la preparatoria de héroes o preparatoria donde los tres chicos quieren ingresar. Su energía era contagiosa, y su cabello azul flotaba como si tuviera vida propia. Buenos días Ado, respondió Raiden con normalidad mientras Shinso solo agitó su mano en saludo. Hola, Nejire. Respondió Izuku con naturalidad aunque aún estaba sonrojado, sonriendo pues conocía a la chica por 3 años, ya no tartamudeaba nada con ella y podía hablar con normalidad con cualquier chica gracias a ella aunque aún se sonrojaba por la belleza de su amiga. Raiden y Shinso se miraron y se rieron en voz baja por ver a Izuku sin tartamudear y en casos especiales desmayarse también sonrieron con burla. Cuando Nejire se alejó, Shinso soltó. Izuku hablando con una chica bonita sin desmayarse. ¿Qué clase de milagro es este? Ese comentario dejó a un Izuku sonrojado recordando la primera vez que se conocieron. Se desmayó porque ella invadió su espacio personal.
Raiden soltó una risa suave, pero luego se quedó pensativo. Eso me recuerda, cómo empezó nuestra nueva vida en esta escuela y este barrio. Dijo recordando cómo empezó todo, ya que fue su decisión por proteger a su hermano. Flashback. El cambio de escuela. Un Raiden de 12 años estaba sentado en la sala de su casa, frente a sus padres. Su expresión es seria, decidida. Empezó a hablar. Apenas inicio la secundaria y no puedo seguir viendo cómo tratan a Izuku como siempre. Cuando no estoy, lo empujan, lo insultan, y él no dice nada, porque no quiere preocuparlos. No quiero que se sienta menos por no tener un Kirk. Quiero que esté en un lugar donde lo respeten, por eso pido cambiar de secundaria. Inko frente a él lo mira con lágrimas en los ojos. Ella era una señora de pelo verde lacio con una cara angelical, tenía un cuerpo perseverado que muchas mujeres a su edad la envidian. Ella solo asiente lentamente. Tienes razón, Raiden. Es hora de cambiar las cosas. Al lado de ella un señor de cabello alborotado color negro con una mirada seria y un cuerpo marcado por entrenamiento miró a su hijo, el cual tenía seriedad en su mirada, y él también asintió alegrando a su hijo. Primer día en Koseigaku. Raiden e Izuku estaban frente a su nueva escuela. Izuku aún estaba nervioso y un poco asustado, pues no sabía todos los detalles del cambio, pues sus padres le dijeron que era por el trabajo de su padre. Él sabía que era un héroe, pero no podía decirlo por protección. Raiden solo puso una mano en su hombro para tranquilizarlo, algo que consiguió. Ambos fueron a la oficina de la directora, la cual llamó a la maestra y se los llevó al aula, dejándolos afuera un momento, entrando llamando la atención de todos. Buenos días, chicos. Como sabrán, la secundaria empezó hace 3 días, pero habrán 2 nuevos estudiantes. Por favor, sean amables con ellos, dijo amablemente, llamando la atención de todos. Entonces ella dijo pasen para abrirse la puerta, y entraron ambos. Uno emitía poder y seguridad, el otro estaba nervioso. A los ojos de todos ambos eran lo contrario al otro. Uno emitía seguridad, el otro parecía que tenía miedo. Los murmullos son inevitables, entre ellos algunas chicas diciendo que el alto era guapo pero el pequeño era tierno. Bien, pueden presentarse y si ustedes quieren pueden responder las preguntas, dijo la maestra con amabilidad, pues ella fue avisada de la condición del chico peliverde. Bien, empiezo yo. Soy Raiden Midoriya, tengo 12 años, cumpliré 13 este año, dijo con una sonrisa tranquila y vio a su hermano y le dio un codazo pequeño, llamando la atención de Izuku. Bueno, soy Izuku Midoriya, tengo 11 años pero en unos meses cumplo 12, dijo nerviosos al principio y después se calmó un poco. Cuando terminaron, un chico pelinegro alzó la mano, la maestra asintió. ¿Qué Kirk tienen?, preguntó con intriga. Esa pregunta sobresaltó un poco a Izuku, pues pensaba no decir nada, estaba nerviosos en su mente, pensaba, otra vez no, por favor. Bueno, pues el mío es electroquinesis, como lo dice, puedo controlar la electricidad, dijo levantando el dedo y sacar rayos azules. Todos estaban sorprendidos, los murmullos se escuchaban diciendo es genial, es poderoso, pero todos miraron a Izuku, el cual se puso nervioso, pero sería calmado por su hermano con una mano en el hombro. Yo en realidad no tengo, dijo con la mirada triste. Entre los estudiantes un chico pelimorado se sorprendió. Raiden vio cómo murmuraba, estaba por salir en defensa y empezar demostrando su autoridad y de protección, pero lo que pasó lo dejó sorprendido. Una compañera lo mira y pregunta. ¿Por qué estás triste? Izuku baja la mirada. Pensé que se iban a burlar, como en mi otra escuela. Respondió y susurró lo último, siendo escuchado por Raiden. El salón guarda silencio. Luego, una chica con facciones de caimán levanta la voz. ¿Por qué haríamos algo así? Para serte sincera, prefería no tener Kirk a tener el que tengo. Otro chico que tenía los colmillos salidos como vampiro asiente. Algunos piensan lo mismo que ella, quisieran otro Kirk pero no se pueden hacer nada.
La mayoría quiere ser un héroe y no permitiré que nadie se burle o moleste a los demás sobre su Kirko si no lo tiene, todos somos humanos y nadie debe sentirse más que otros, habló una chica pelo corto que tenía lentes. Raiden sonríe satisfecho. Bienvenidos a Kosei Gakuen. Aquí, todos merecen respeto, dijo la maestra con amabilidad. Fin flashback. El trío principal llegó a su aula tomando asiento mientras conversaba con sus compañeros. Izuku hablaba con dos compañeras, parecían que hablaban de las tareas siendo visto por Shinso y Raiden. Sabes, hemos entrenado por mucho tiempo, pero aún sigo sin creer que Izuku con esa cara pueda dar miedo cuando se enoja, dijo Shinso mirando a Izuku, el cual se puso rojo al ser abrazado por una compañera. Yo empecé a entrenar desde los 8. Izuku de los 7 a los 11 años ya tenía manejo de artes marciales, pero no quería lastimar a nadie y una vez se cansó con su abusador y por fin lo puso en su lugar. Fue meses después de venir a esta secundaria en el parque cerca de aquí con unos golpes y lo puso en el suelo. Claro, salió corriendo cuando vio lo que hizo, pero me enorgullece, dijo con felicidad por su hermano, el cual se despedía de sus compañeras y se iba a su puesto cerca de Raiden y Shinso. Vaya, no sabía que sería requerido como profesor, dijo Izuku tranquilo sentándose atrás de su hermano. Buenos días, chico, dijo una voz femenina, siendo una chica con cabello claro, teñido de un azul vígaro, que le llega hasta los hombros. Buenos días, presidenta, dijeron Shinso e Izuku al mismo tiempo. Buenos días, querida presidenta Sekigai, saludó Raiden con una sonrisa tranquila. Sabes que aunque pongas esa sonrisa bonita, no te salvas de tus deberes como vicepresidente, dijo con un sonrojo pero divertida, manteniendo su aire de formalidad. Al escuchar eso, Raiden tira su cara al escritorio con decepción, sacando risas a los otros dos y a la chica, la cual se fue a sentar a su puesto. En eso la profesora entró al aula con unas hojas en mano. Todos los estudiantes se acomodaron y estaban curiosos. Hoy hablaremos de sus aspiraciones para la preparatoria, anunció. Algunos ya han elegido sus caminos. Uno a uno, los nombres y escuelas fueron mencionados. Shiketsu, Ketsubutsu, Isamu, Seiai. Y finalmente, tenemos 3 estudiantes que aspiran a la UA, dijo con una sonrisa. Raiden Midoriya, Hitoshi Shinso e Izuku Midoriya. El salón se quedó en silencio. Luego, murmullos de sorpresa. ¿Izuku? ¿A la UA? Susurró alguien. Eso sería increíble, dijo un chico que parecía normal. Si lo logra, será una inspiración. Sí, estoy segura que Midoriya y Shinso pueden entrar. Izuku bajó la mirada, pero esta vez no por vergüenza. Era emoción. Por primera vez, lo miraban con esperanza, no con burla. Raiden le dio un codazo suave. Te lo dije, ¿no? Aquí, eres Izuku Midoriya. No eres Deku. Después de clases al salir, Shinso se detuvo en la entrada. Tengo que hacer un mandado para mi madre. Nos vemos mañana. Raiden asintió. Luego recordó algo y suspiró derrotado. Izuku, ve tú a casa. Yo debo quedarme en la reunión semanal de los presidentes y vicepresidente. Dijo cansado por las responsabilidades. Izuku sonrió y se fue caminando solo, sin saber que el destino lo esperaba en una esquina oscura. Al salir de la escuela tomó otro camino, quería ver si en la tienda había nuevos productos de All Might. En eso pasó por un callejón, una masa viscosa emergió de las alcantarillas. Un villano compuesto de lodo se lanzó sobre Izuku, pero este, gracias a su entrenamiento con Raiden, esquivó con agilidad. No tan fácil, gritó Izuku, rodando por el suelo. Justo cuando el villano iba a atraparlo, una figura descendió del cielo. Ya todo está bien. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy aquí. Con un golpe, el villano fue dispersado y rápidamente metió al villano en una botella. Izuku lo miró con ojos brillantes, pidiéndole un autógrafo, el cual el héroe asiente, pero la apariencia del joven se le hacía conocida, pero dejó pasar eso para tomar la libreta, pero se sorprendió al ver el título.
Análisis de héroes para el futuro 13. Susurró Miguel, el cual por su curiosidad abrió y vio el nombre del chico y su apellido. Fue cuando al fin se dio cuenta. Este joven es hijo de Hisashi, lo dijo en sus pensamientos, recordando como el héroe, a pesar de ser alguien serio y rudo como héroe, su actitud cambiaba a la de un padre orgulloso de sus hijos cuando hablaba con él, pero recordó que él le dijo hasta su familia no sabía de la excepción de su esposa, pero para sus hijos él solo trabaja en la agencia del héroe Flamery. Después de eso siguió con las páginas y se sorprendió al ver dibujos de héroes, estadísticas, quirks, además de unos garabatos que no les veía el sentido. Increíble, es muy detallado con los héroes. Si esto cae en villanos, bueno, no habría mucha información, susurró para sí mismo. Entonces se fue hasta la última página para afirmarlo. Tenga joven Midoriya, además que buenos movimientos, para distraerlo hasta llegar yo debes entrenar mucho por lo que veo, dijo con una sonrisa. Sí, así es, pero tengo una pregunta, dijo Izuku aún con su sonrisa recibiendo un asentimiento del héroe. ¿Conoce a mi padre? ¿El héroe Flamery? Preguntó entusiasmado dejando al héroe sorprendido. Narrador. A simple vista, Hisashi Midoriya era solo un oficinista más. Un hombre tranquilo, siempre con corbata y expresión cansada, trabajando en una agencia de héroes como si su vida dependiera únicamente de papeles, horarios y reportes. Para la mayoría, no era más que un empleado de bajo perfil que ayudaba en la organización del héroe Flameryu, una figura enigmática que rara vez aparecía frente a las cámaras. Pero esa era la fachada. El secreto que casi nadie conocía era que Hisashi y Flameryu eran la misma persona. De joven, su quirk había parecido algo común. Aliento de fuego. Podía exhalar llamas, pero sin la grandeza ni el poder de los héroes de renombre. Ese engañoso inicio lo mantuvo fuera del radar, permitiéndole vivir en calma. Sin embargo, hace 5 años una droga potenciadora de Kirk, la droga Trigger, apareció, y uno de sus hijos fue secuestrado para ser usado. Al ver que nadie hacía rápido algo, él se dispuso a hacerlo con ayuda de 3 personas, más lo salvó, y esas personas le hicieron entender lo peligroso de esa droga. Mientras sigue existiendo personas, están en peligro otros hijos y más padres angustiados. Entonces empezó como vigilante, siempre diciendo a su esposa que tenía trabajo extra solo para hacerlo. Hubo momentos donde su esposa pensó lo peor y al no poder ocultarlo le confesó, diciendo que cuando esas drogas estuvieran fuera de las calles dejaría ese camino donde Inko aceptó aunque no le agradó mucho. En ese tiempo fue expuesto a la droga. Su Kirk evolucionó. No solo era un emisor capaz de lanzar fuego. Su cuerpo comenzó a desarrollar características dracónicas, volviendo su don en una mezcla de emisión y mutación. Escamas protectoras aparecían sobre su piel en los momentos de mayor peligro, su mirada se teñía de un fulgor reptiliano, y su fuego adquiría un poder devastador, capaz de derretir el acero. Con fuerza de voluntad y recuerdos de su familia hizo que todo ese poder se volviera un despertar permanente, siendo capaz de activar todo a voluntad, y cuando todo terminó un héroe amigo que había hecho lo ayudó a que su espíritu no se desperdicie. Fue entonces cuando nació el nombre de Flameryu, el dragón de fuego. Con los años, algo extraordinario sucedió. Sus llamas consiguieron más habilidad. Ya no solo destruían, también podían sanar. Un fuego más claro, casi dorado, que en lugar de consumir, regeneraba. Un don rarísimo, un fuego capaz de salvar vidas. Pero ese poder tenía un costo. Lo agotaba de manera brutal, y por eso lo mantenía como un recurso oculto, un milagro reservado solo para quienes realmente lo necesitaban. Su círculo de confianza era reducido. Su esposa, sus hijos mayores y un par de amigos cercanos, civiles y héroes por igual, eran los únicos que conocían la verdad. Para el resto del mundo, Hisashi seguía siendo un empleado más de la agencia, trabajando bajo las órdenes del héroe al que él mismo había inventado.
Mientras otros lo veían archivar documentos y contestar teléfonos, en secreto se aseguraba de que Flameryu siempre estuviera presente en la ciudad, protegiéndola como un dragón oculto entre las sombras. Porque el verdadero poder de Hisashi Midoriya no era solo el fuego que corría por su aliento, era la capacidad de equilibrar dos vidas. La del hombre común, y la del héroe cuyo fuego podía tanto destruir como salvar, y mantener la esencia de un verdadero héroe. Fin del narrador. Sí, lo conozco, pero joven Midoriya, ¿usted sabe quién es su padre? Preguntó sorprendido el héroe número 1. ¿Eh? Oh, eso, bueno, nuestro padre nos dijo cuando cumplí 13 años, diciendo que lo oculto por los enemigos que hizo en su época de vigilante. Si también hablo de eso, y mi hermano y yo comprendimos por qué lo oculto, ya que si me lo hubiera dicho cuando era niño de 6 o 7 años, estoy seguro que se me hubiera escapado, jejeje. Explicó el peliverde al ver la cara confundida de All Might, el cual asintió comprendiendo. Pero bueno, esa en sí no era la pregunta. Dijo apagando su actitud de admirador siendo notado por All Might. Es que yo no tengo Kirky, pues aunque mi familia ya me dio la respuesta, quisiera saberla de ti. No me importa si es negativa, igual seguiré con mi sueño, pero, ¿yo puedo ser un héroe aún sin Kirk? Dijo cerrando los ojos con fuerza esperando la respuesta. All Might dudó en responder, pero recordó una conversación similar que tuvo con el héroe Flamery. Flashback: hace 3 años en la cima de un edificio estaba All Might, que parecía aún impecable, y un hombre que lleva una máscara que cubre parte de su rostro. Su traje es de un héroe, con un diseño ajustado en tonos oscuros, detalles en rojo en el pecho y cinturón, un sello de dragón escupiendo fuego en su lado izquierdo y tiras blancas que recorren los brazos y torso. La vestimenta transmite una apariencia táctica y funcional, además de mantener en secreto su identidad. Dime, All Might, ¿crees que alguien sin don puede ser un héroe? Dijo el héroe Flameryu. All Might, que lo vio confundido, no sabía qué contestar, pero dio su humilde opinión. La verdad no, un héroe está en peligro por los villanos, y alguien que no tenga algo para defenderse podría morir. Respondió el número 1. El héroe Flameryu solo suspiró, sabía la respuesta, pero decir la respuesta a quien es su hijo era difícil, pero otra persona apareció. En serio que solo eres músculo y no cerebro. Respondió una persona de ropa negra con una bufanda de cintas y un cabello largo negro, tenía ojeras. Ambos se dieron la vuelta para verlos. Eraser. Dijo el pelicorto negro. Tómame de ejemplo, yo no puedo hacer nada ante quirks de mutuación, en otras palabras soy un Kirkless, por eso uso esta banda y una arma blanca. Dijo apuntándose a sí mismo. Bueno, si lo pones de esa manera. Dijo All Might entendiendo lo que quiso decir. Las personas sin Kirk son vistos como raros, hay pocas personas que no les importa eso, y la tasa promedio de vida solo llegan a los 15 años. Explicó el héroe borrador haciendo que el héroe de aliento de fuego apretara los puños. Y si le dices eso a un niño, acelerarías el proceso. Dijo mirando al héroe grande serio, el cual bajó la cabeza arrepentido. Pero yo te haré otra pregunta. Dijo mirando al otro héroe. ¿Qué clase de héroe quieres ser? Si es alguien que solo quiere derrotar villanos, deberíamos ser claros con eso. En cambio, si quiere salvar vidas y ayudar a los otros héroes, entonces, yo digo que sí puede ser un héroe. Al decir las palabras dejó pensando a los demás adultos. El héroe de aliento de fuego se quitó la máscara revelando una mirada comprensiva y con una sonrisa feliz. Fin flashback. Escúcheme, joven Midoriya, dime qué clase de héroe quieres ser. Preguntó al joven. Su tiempo se estaba agotando, pero el hijo de su amigo quería una respuesta del número 1, entonces aguantaría para hacerlo entender el riesgo. Quiero ser un héroe como tú, como mi padre, un héroe que pueda proteger a todos, que los ayude y que cuando crean que todo está perdido ahí estaré. Ya sé que yo no podré derrotar a un villano con Kirk fuertes. Dijo serio pero con tristeza, pero levantó la mirada con determinación.
Mi hermano dijo que él se encargaría del villano mientras yo salvo a los civiles. No quería eso, pero entendí que era lo único que podría hacer, pero si debo dar la vida por las personas, lo haré porque esa es la esencia verdadera de un héroe. Dijo con determinación el peliverde, sorprendiendo a Olmiguet, pero después puso una sonrisa. Olmiguet había escuchado de su amigo héroe la determinación de su hijo, pensando en que si él podría ser digno, pero ahora estaba más convencido y pensó. Si logras, joven Midoriya, entrar a UA, entonces te daré el One for All. Me gusta tu espíritu, chico. Tu padre habla maravilla de los dos, pero más de ti, de tu determinación y que nunca te rendirás. Por eso mi respuesta es sí, joven Midoriya, tú puedes ser un héroe. Dijo el héroe número 1 al chico, el cual puso una sonrisa de felicidad y lágrimas que salieron, pero aún así con una sonrisa. Ahora me debo ir, joven Midoriya, debo llevar a este villano a la policía. Dijo para de un salto salir volando, pero en ese rumbo cayó la botella con el villano a un callejón. En el centro de la ciudad de una tienda salía Shinzo con una bolsa y su mochila. Bueno, eso sería todo, ahora ir a casa a dormir, dijo cansado, pero se toparía con su amigo Raiden. Hola Shinzo, pensé que estarías en tu casa, dijo Raiden con tranquilidad. Pensé que estarías en la reunión de delegados, dijo mientras empezaba a caminar, siendo seguido por Raiden. Si eso, pues nuestra presidenta se le olvidó decirme que la reunión sería mañana ya que la directora estaba ocupada, dijo Raiden con un poco de molestia. Ja 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 ja, intentó aguantarse la risa el pelimorado. ¿En serio se le olvidó o solo no quiso decírtelo? Dijo Shinzo, divertido por la broma. Será mejor que, pero no pudo terminar la frase porque una explosión cerca de ellos a unas cuadras al frente se hizo presente, llamando la atención de los dos. Ambos se vieron entre sí y salieron corriendo donde pasó ese accidente. Habían llegado al frente al otro lado de la calle en un callejón, viendo como un villano del lodo había atrapando a alguien. Shinzo no lo reconocía, pero Raiden sí frunció el ceño. Es Bakugou, dijo Raiden molesto, pero debía guardarse esa molestia, ahora él estaba sufriendo por intentar liberarse. Frente al caos, edificios en llamas, y en el centro el villano de lodo tenía atrapado a Bakugou. Los héroes dudaban en acercarse, pues nadie es contra el fuego, estaban esperando a alguien que sí pueda. ¿En serio inútiles no van a hacer nada? Dijo Shinzo molesto al ver que no se movía. Pero en eso una melena verde salió corriendo, era Izuku, iba a salvarlo. Raiden y Shinzo lo ven desde lejos. Debes estar bromeando, Izuku. Grita Raiden, corriendo. Shinzo solo por inercia dejó su mochila y funda y siguió a su amigo. Raiden se lanza al combate, usó su electricidad y moverse a la velocidad del rayo, sacando a Izuku del rango del ataque del villano. Hermano, te voy a matar, dijo Raiden molesto por la imprudencia de su hermano. Yo no sé qué pasó, mis piernas se movieron solas, dijo Izuku atento al villano. Raiden empezó a ser cubiertos por rayos y a la velocidad del rayo se movía de pared en pared como si se teletransportara, llamando la atención del villano. Los rayos azules iluminan el callejón. Su Kirk es increíble. Exclama un héroe con temática de madera, era Kamui Wars. Raiden se planta frente al villano. ¿Te gusta el barro? Yo prefiero la tormenta. El villano intenta atraparlo con explosiones, pero Raiden lo esquivaba y lanzó con electricidad a los ojos, dejándolo aturdido y con dolor. No podía mandar una fuerte ráfaga lastimaría a Bakugou, aunque eso le gustaría, pero si iba a ser un héroe no podía lastimar a ningún civil. Shinzo se acerca, con mirada fija. ¿Qué pasó? ¿Se te metió algo al ojo? Dijo Shinzo con burla. El villano respondió con un grito molesto, sin pensar. Y en ese instante, cae bajo el control mental de Shinzo, haciendo que Izuku y Raiden suspiraran de alivio. Libera a ese chico y mete lo más importante de tu cuerpo en la botella. Ordenó el pelimorado apuntando a la botella. Ya había pensando en cómo capturarlo. Si tenía ojos y boca, eso deberían ser sus rasgos más importantes. El villano obedece.
Bakugou cae al suelo, jadeando. Mira a Izuku, Raiden y los recordó. Su mirada era molesta. Aún jadeando, se incorporó. Miró a Izuku y Raiden. Su expresión era dura, molesta y con rabia, pero se sentó arrimándose a la pared. Ustedes, murmuró. Pero no crean que esto cambia algo. En eso algunos héroes profesionales se acercaron, rodearon a Bakugou, estaban felicitándolo por resistirse. Buen trabajo, chico. Resististe como un verdadero héroe. Tienes un don increíble. Si entras a una escuela de héroe te enviaré una invitación, pero con el trío principal estaba Kamui Watts, Metros Lady, de At-Arms. Este último les daba un sermón a los tres adolescentes. ¿Qué estaban pensando? Podían haber muerto. Ya estábamos por actuar y ustedes. Daba el sermón con voz alzada. Izuku bajó la cabeza. Shinzo apretó los dientes, molesto. Pero Raiden ya no aguantaba. Basta. Gritó Raiden. Su cuerpo se cubrió de rayos. Un relámpago se disparó al cielo, rugiendo como una tormenta, y un silencio se hizo presente. Todos prestaron atención al chico rodeado de rayos, incluso los reporteros grababan todo. Los héroes se detuvieron, sorprendidos. ¿Saben qué? Dijo Raiden, con voz firme apuntando a Bakugou, ese chico se salvó gracias a nosotros. Ustedes no se movieron porque su Ki no servía para eso. ¿Qué clase de héroes son? Los rayos chispeaban a su alrededor. Sus ojos brillaban con una seriedad que intimidaba, dando un paso al frente y el héroe profesional dieron uno atrás. Ser héroe es arriesgarse. Es actuar, no esperar. Es proteger, incluso si no tienes el poder perfecto. Eso es lo que ustedes olvidaron, porque la esencia de un verdadero héroe es ayudar sin importar qué. Farsantes, dijo Raiden seriamente mientras aún tenía rayos a su alrededor. Los héroes no respondieron. Mt. Lady miró incrédula. Kamui Watts se quedó en silencio. En ese momento, una figura imponente apareció entre la multitud. Era Flamery, el héroe de fuego de dragón. Su presencia era firme, y si pudieran ver su mirada era cortante. Él usaba una máscara. Ustedes tres tienen razón. Dijo mirando a los chicos, dejando incrédulos a los héroes. Yo pido disculpas por no llegar antes. Con una pequeña reverencia ante los chicos y después a los reporteros y civiles, ahora se volteó a los chicos. Pero chicos, no pueden usar sus Kirk sin una licencia, pero gracias a ustedes él está a salvo y el villano capturado. Ahora esperen a que la policía les den la advertencia, dijo, sin levantar la voz, pero era firme y autoritaria. Los chicos se tranquilizaron y asintieron, disculpándose por las molestias, y se fueron donde las patrullas. Ahora Flamery, antes de irse, se volvió hacia los héroes. Dos de ustedes son héroes veteranos, deberían dar el ejemplo a su novata, por eso piensen en las palabras de los chicos, son más profundas de lo que piensan. Y con eso dicho se marchó del lugar evitando a los reporteros. Los héroes no dijeron nada. Flamery estaba en el top 19 de héroes del país. En tan solo 4 años activo, y ascendió rápido, por eso la mayoría lo respetaba. Su palabra tenía peso en ese momento, sus acciones hablaban más que las palabras. Entre la multitud una persona esquelética pelirrubia estaba sonriendo. Los chicos, después de ese incidente, Raiden empezaba a sermonear a Izuku por su tontería, pero solo lo dejó pasar diciendo que su madre tendría un castigo para él. Después de dejar a Shinzo en su casa, Raiden e Izuku caminaron juntos. En una esquina cerca de su casa, una figura conocida por ambos los esperaba sorprendiéndolos. «¡Papá!», exclamaron ambos al mismo tiempo. Su padre estaba arrimado en la pared, fumando un cigarrillo con su ropa de civil. Hasta que llegaron a casa. Incluso a mí me tomó menos tiempo en llegar. ¿Acaso una chica?, habló el pelinegro mayor viendo como sus hijos, donde Izuku estaba aguantando la risa y Raiden desvió la mirada con un tinte rosa en sus mejillas. «Espera, ¿en serio una chica los detuvo?»,
Preguntó Hisashi con una sonrisa de orgullo. Más importante, ¿por qué estás aquí afuera? Preguntó Raiden queriendo evitar la pregunta de su padre. Obtendré la respuesta más tarde, pero estoy afuera porque un amigo me pidió hablar conmigo y ustedes. Habló el mayor fumando un poco para después soltar el humo dejando confundidos a los dos, pero en eso otra figura se apareció de un callejón atrás de Hisashi. Chicos, estoy aquí con una pose heroica, dijo All Might en una pose flexionando los músculos sorprendiendo a los chicos. Raiden que el héroe número uno sea amigo de su padre, pero para Izuku aunque ya lo había conocido seguían entusiasmado, quisiera hablar con ustedes pero más con el joven Midoriya. Toshinori comparado contigo yo soy joven también así que... Habló el padre de los chicos pero sería interrumpido. No, ya estás igual de viejo que yo. Interrumpió el héroe número uno negando con la mano deprimiendo al padre Midoriya. All Might, aparte de mi padre ambos somos Midoriya y si nos vas a regla, no pudo terminar ya que un humo rodeó a All Might, y de eso salió un hombre rubio demacrado flaco y pequeño parecía un zombie. All Might, gritaron sorprendidos ambos hermanos pero después Hisashi y Raiden se rió de su aspecto e Izuku estaba asustado. Toshinori Yagi como se presentó ante ellos les explicó el motivo de su apariencia mostrando su grave lesión en el costado izquierdo del abdomen y el torso, que atraviesa parte de su caja torácica y estómago. Izuku había respondido de quién había sido pero lo negó. Después de eso empezó a hablar sobre el One for All, el poder que se transmite de persona a otra persona. Y lo más importante estaba buscando un sucesor, alguien con los ideales de un verdadero héroe, y lo encontró en la persona que saltó al peligro sin pensarlo, ya que vio en su mirada la determinación. Aún sin Kirk sin posibilidades para ganar, te lanzaste al peligro solo por un motivo salvarlo, eso ante mis ojos te convierte digno de ser un héroe y ser mi sucesor, dijo Toshinori apuntando a Izuku con una sonrisa. Izuku se sorprendió. Yo. No, no soy digno. Raiden lo interrumpió. ¿No eres digno? Preguntó incrédulo. Izuku, tú fuiste el primero en saltar. Aguantaste el dolor. Te preocupas por personas que ni siquiera merecen tu misericordia. Recordó a Bakugou. Eso te hace más que digno. Hisashi y All Might sonrieron. Entonces acepto, seré tu sucesor All Might. Dijo el peliverde con una mirada determinada. Eran las 6 a.m. El cielo apenas comenzaba a teñirse de naranja. Izuku llegó corriendo a la playa de Dagobah, jadeando, con ropa de entrenamiento. All Might lo esperaba en su forma flaca, de pie en las escaleras que conectaba la calle con la playa. Su silueta se recortaba contra el amanecer. Llegas puntual, joven Midoriya. Dijo con una sonrisa, eso ya es un buen comienzo. Izuku tragó saliva. La playa estaba llena de refrigeradores oxidados, lavadoras rotas, muebles abandonados, un mar de obstáculos. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Dijo Izuku impresionado y decepcionado de ver la playa llena de basura. Limpiarás la playa de su basura antes de los exámenes de UA, dijo Toshinori con seguridad. Izuku quedó con la boca abierta viendo toda la basura. ¿En serio todo? Dijo el peliverde incrédulo pero cambió su mirada a una de determinación. Toshinori asintió. Solo tu cuerpo. Tu fuerza. Tu voluntad. Dijo el flacucho con un pulgar levantado. Izuku miró sus manos. Luego a la basura y puso una mirada de determinación. Recordó las palabras de Raiden. Recordó el momento en que saltó a salvar a Bakugou. Y apretó los puños. Lo haré. Antes de comenzar, All Might le pidió que hiciera algunas pruebas físicas. Flexiones, abdominales, correr 100 metros, levantar peso. Al terminar, All Might lo observó con atención. Tu físico está mejor de lo que esperaba. Tu hermano te ha entrenado bien. Pero si quieres recibir el One for All, necesitas más. Izuku asintió. No había espacio para excusas.
Si logras limpiar esta playa en menos de 5 meses, tu cuerpo estará listo para soportar el poder. Y tendrás 5 meses más para dominarlo antes del examen de ingreso a Waizuku. Tragó saliva. 10 meses. Un objetivo. Un legado. Izuku comenzó a mover los objetos más pequeños. Bolsas, latas, madera. Luego pasó a refrigeradores, lavadoras, estufas. Cada día, llegaba a las 6 a.m. después a su secundaria. Olmig lo observaba, a veces ayudando con consejos, otras simplemente dejando que Izuku se enfrentara al reto. No es solo fuerza. Decía Olmig, es estrategia. Es resistencia. Es saber cuándo empujar y cuándo descansar. Hubo días en que Izuku se desplomaba, agotado. Días en que pensaba en silencio, sintiendo que no avanzaba. Pero entonces recordaba. La mirada de Raiden cuando lo defendió. Las palabras de Shinso cuando lo llamó más heroico que muchos con Kyok. El rostro de Bakugou atrapado, y su propio salto sin pensar. Y se levantaba. Una y otra vez. Al principio, Izuku entrenaba solo en la playa de basura. Cada día, cargaba, corría, sudaba. Pero Raiden, al ver su esfuerzo, se acercó a All Might. Quiero entrenar también. No solo para ayudarlo, sino para mejorar yo mismo. All Might lo observó. Sabía que Raiden tenía un Kirk poderoso, pero también un corazón firme. Bien. Pero entrenar sin usar tu Kirk será el verdadero reto. Raiden aceptó. Y así, los dos hermanos comenzaron a limpiar juntos. El ritmo se duplicó. La playa se despejaba más rápido. La energía crecía. Poco después, Shinso se unió. Aunque no sabía quién era realmente el esqueleto, lo presentaron como un civil que vive cerca, que Toshinori entrenó a algunos héroes en su juventud y que él al ver la basura quería ayudar a limpiarla, pero los años pasaban factura e Izuku lo había visto y se le ocurrió limpiarla y al mismo tiempo entrenar más, para fortalecer el cuerpo y que después de unas semanas se unió Raiden y ahora él, el señor solo da consejos de cómo levantarlos para que no hubiera daños al cuerpo. Esta mentira fue un poco creíble para Shinso, pero lo dejó pasar diciéndose a sí mismo que ellos ocultan algo pero debería darles tiempo. Y así, los tres entrenaban cada mañana en la playa. Cargando, corriendo, empujando límites. Después seguían con su rutina, iban a la secundaria en clases normales y en las tardes, se reunían en la casa de los Midoriya en un dojo improvisado que su padre construyó para practicar artes marciales. Izuku aprendía a usar su cuerpo con precisión. Raiden perfeccionaba sus movimientos imaginando que usaba su Kyok. Y Shinso entrenaba su resistencia y reacción, preparando su mente y cuerpo para el combate. Una tarde después de 6 meses la playa antes llena de basura ahora tiene una hermosa vista. All Might llamó solo a Izuku y Raiden los cuales llegaron en la mañana con su uniforme de secundaria. Es hora. Dijo el héroe número 1 para pasar a su nuevo portador el One for All. Raiden estaba presente como testigo. Izuku tragó saliva, estaba esperando algo increíble pero... All Might recuperó su forma musculosa y le explicó el proceso. Un fragmento de Swan, una promesa, y un salto de fe. Izuku tenía una cara de incredulidad. Comételo. Dijo All Might con una sonrisa mostrando un pelo de su cabellera. Ambos pusieron la mirada sorprendidos. Izuku puso una cara de asco, pero Raiden empezaría a reírse sin parar, incluso se arrodilló mientras seguía carcajeándose. Oye, esto no es divertido. Gritó Izuku molesto por las risas de su hermano. Izuku solo suspiró derrotado y comió el cabello de All Might, poniendo cara de asco por completo e incrementando las risas de Raiden. Después de tomar agua y que Raiden parara de reír, Izuku miró sus manos no sintiendo nada. Pero no siento nada, me veo diferente. Preguntó Izuku a su hermano, el cual se cruzó de brazos. Yo te veo igual de burro. Dijo en tono de broma pero teniendo una cara seria.
Bueno, deberíamos esperar que se digiera, eso puede tardar 2 horas, explicó el Mig. Así que deben ir a la secundaria y mañana podemos empezar a entrenar, hablo animado. ¿Pero cómo se lo activaría?, preguntó Izuku mientras veía las manos. Oh, pues sencillo, como yo lo hago, debes canalizar el poder en un punto de su cuerpo y usarlo de forma explosiva. Aprieta las nalgas y grita desde el fondo de tu corazón, Smash. Gritó el Migat animado, dejando a un Izuku con estrella en los ojos, pero a Raiden con una cara de ¿es en serio? ¿En serio? ¿Aprieta las nalgas? Debo pensar otra manera para que uses el One for All, dijo Raiden, empezando a pensar una manera más apropiada para que lo use. Bueno, eso me ayuda a mí, entonces los dejo, chicos, dijo el rubio musculoso. Para de un salto, se fue del lugar dejando a ambos parados para después irse a su secundaria, pues aún seguían estudiando. Al llegar a su aula, Shinzo los estaba esperando, el cual preguntó por qué la demora y el mensaje de adelantarse, mintiendo que Raiden se quedó dormido y no querían retrasarlo, pero sería escuchado por la presidenta, quien empezó a regañar a Raiden, ya que aunque sea muy inteligente no debería estar vagando y quedarse despierto tan tarde, pero en mente de Izuku y Shinzo solo hubo un pensamiento. Parecen pareja. Después del regaño empezaron las clases y así por algunas horas, Izuku sintió un cambio en el cuerpo, se lo contó en secreto a Raiden, el cual solo lo asimiló a One for All, y entonces llegó el descanso. La secundaria estaba en pleno recreo, estudiantes en el patio, cuando un rugido hizo vibrar las ventanas del edificio. Los estudiantes giraron sus cabezas hacia la cancha exterior justo a tiempo para ver cómo un muro de la cerca lateral se derrumbaba en una nube de polvo. «Es un villano», gritó alguien, retrocediendo. De entre los escombros apareció una figura gigantesca, con la piel cubierta de placas pétreas y venas negras que palpitaban como si algo oscuro corriera por su cuerpo. Tras él, un héroe local trataba de alcanzarlo, pero un golpe brutal lo lanzó contra una pared. «Todos adentro. Corran», gritó Izuku, empujando a algunos compañeros hacia el pasillo. Entre el tumulto de estudiantes corriendo hacia el edificio, Raiden vio algo que heló su sangre. Kashiko Sekigai, presidenta de curso, estaba paralizada en mitad de la cancha. El villano la había visto y avanzaba hacia ella como una bestia en cacería. Raiden no dudó. Su cuerpo se encendió con electricidad azulada, rayos recorriendo sus brazos y piernas. «Ni lo sueñes», gruñó, aumentando los rayos azules, y en un parpadeo un destello se interpuso entre Sekigai y el villano. «Thunderbolt». Una descarga radial brotó de su cuerpo, pero se dirigía a su mano derecha, formando una esfera de electricidad. Empezó a generar, y cuando acumuló la suficiente energía para no matar al villano, la lanzó contra el villano, impactando al enemigo de lleno, levantando polvo y obligándolo a retroceder varios pasos, tambaleante. Sekigai lo miró sin pestañear. El uniforme de Raiden tenía quemaduras en algunas partes de la ropa, pero su expresión está atrapada entre miedo y sorpresa. «Increíble, pero ¿por qué?», susurró. «¿Por qué? Porque salvar la vida de los demás es la esencia de un verdadero héroe», respondió Raiden sin dejar de mirar al villano. Raiden se lanzó contra el villano para dejarlo inconsciente, pero del humo salió el enemigo con grietas en su piel. «Un ataque más y estará inconsciente», se dijo a sí mismo Raiden para empezar a generar más rayos. Incluso su pelo se erizaba, pero esquivaría un golpe de martillo saltando para atrás, dejando que el golpe diera contra el suelo, agrietándolo y haciendo un cráter. Raiden empezó a generar más electricidad para dar un salto y quedar encima del enemigo, para dar una vuelta y bajar con velocidad, preparando un golpe de hacha. «Storm Axe», gritó preparando su pierna para golpearlo. Los rayos habían creado una hacha en la pierna e impactando en la cabeza del villano, ocasionando una explosión, levantando polvo. El suelo donde estaba el villano se agrietó haciendo un cráter, pero había una grieta profunda como si una arma blanca grande impactara contra el suelo.
Entre el humo Raiden estaba cubriéndose los ojos un poco. La basta derecha del pantalón estaba destruida dejando ver su pierna con unas cicatrices, pero estas eran antiguas, no había heridas recientes, demostrando el duro entrenamiento con su particularidad. Debe estar inconsciente, se acabó, se dijo a sí mismo para bajar la guardia, pero sentiría un dolor pequeño en su talón derecho. ¡Auch! Mierda, debo fortalecerme más mi cuerpo, esa cabeza de roca, gruñó Raiden concentrándose en aliviar su dolor rápido, pero entonces, algo raro pasó. Una descarga ligera, como un cosquilleo eléctrico, recorrió su cabeza. Sus músculos se tensaron de forma involuntaria. En su mente, una sensación de alerta, como si el aire mismo vibrara, lo invadió. No entendía por qué, pero sabía que algo venía. A través del velo de polvo, antes de siquiera verlo, sintió un pulso eléctrico intenso. A lo lejos se escuchaba las sirenas de policías, bomberos y ambulancia. Pero su concentración le duró apenas un segundo. El enemigo que estaba con partes de su cuerpo destruidas, pero las rocas de la cabeza ya no estaba, y su cabeza de un hombre normal con el cabello rapado estaba presente. Tenía unos rastros de sangre. Con una mirada furiosa, con un grito molesto, se lanzó de nuevo. Raiden sintió otra vez esa sensación venía del ataque del villano, trató de esquivar con su velocidad, pero el pequeño dolor de su tobillo lo hizo a mantenerse ahí parado desconcentrándose. El villano lanzó un golpeo en dirección al pecho con un puño rocoso que estaba trisado. Raiden solo puso sus brazos en X. El impacto lo lanzó varios metros, estrellándolo contra el suelo a pocos pasos de Sekigai. Raiden. Gritó ella el nombre del chico, arrodillándose junto a él. Estoy bien, tosió, intentando ponerse en pie, pero cayó de rodillas. La electricidad alrededor de su cuerpo chisporroteaba débilmente y los brazos le dolían. El villano, aunque aturdido y en mal estado por los ataques, ya se recomponía. Algunas placas de roca se habían caído, dejando ver piel amoratada debajo, y eso solo parecía enfurecerlo más. Con un rugido, bajó la cabeza y comenzó a cargar directamente contra ellos. Sekigai se aferró al hombro de Raiden. El Kirk eléctrico se había desactivado, ella estaba aterrada. No, no tenemos tiempo. Sí lo tenemos. La voz de Izuku cortó el momento como un rayo, parado frente a ellos. Ahora era turno de salvarlo. Izuku, ¿qué haces? Preguntó Raiden, pero sabía que lo iba a intentar. Iba a usar el One for All. Como dijo Olmig, concéntralo en un punto. Dijo en sus pensamientos mientras usaba el One for All en sus piernas. Líneas rojas cubrían sus piernas dando un salto, desgarrando sus basta del pantalón para ir contra el villano cerca del pecho, y aprieta las nalgas y grita desde el fondo de tu corazón. Pensó mientras miraba al villano estirando su brazo para atrás, y las líneas rojas y energía con rayos verdes se hizo presente rasgando la manga del uniforme. Smash. Gritó con fuerza dándole un puñetazo en todo el pecho del villano, rompiendo por completo toda su armadura de roca, dejando a ver a un hombre mayor de 40 años, pero por inercia fue lanzado contra otra pared de la cerca de cemento de la secundaria dejándolo inconsciente. El impacto retumbó por todos lados. Izuku, sin embargo, se desplomó al suelo, su brazo y piernas estaban completamente destrozadas, tenía las extremidades moradas, como si hubieran explotado por dentro dejando salir mucha sangre. Izuku. Raiden se incorporó y corrió hacia él, al igual que la presidenta, pero al llegar ambos se quedaron horrorizados. Paramédicos y héroes llegaron poco después, pero al ver el estado de Izuku se alarmaron y rápidamente lo ayudaron para ser llevado al hospital. Mientras se comunicaban con la heroína de desanación Recovery Girl, Raiden también subió con él. Era atendido, pero solo le vendaron el tobillo que ya no dolía. Ahora debía llamar a su padre para que venga con su madre. Ahora nos trasladamos a la Academia de Héroes UA, en la enfermería donde Toshinori Yagi estaba tomando té con una señora bajita vestida de enfermera. Ella era la heroína de la sanación Recovery Girl.
Entonces Toshi, encontraste a un sucesor específicamente en el hijo de héroe Flameryu, pero ahora quieres que te ayude a cubrir el despertar del Kirk del chico, ¿verdad? Dijo la señora mientras ponía su taza en la mesa. Exacto, Recovery, con el padre y los chicos encontramos una idea que podríamos hacer para encubrirlo, dijo serio el rubio recordando el día que habló del One for All con los Midoriya. Flashback: esa tarde de All Might en su estado pequeño se reunió con los Midoriyas. Uno de ellos hizo una pregunta. ¿Pero qué pasa cuando alguien pregunte sobre el don que manifieste o alguien de mi pasado me vea usando si yo no lo tenía? Preguntó Izuku, el cual se puso a pensar en las preguntas de todos sus compañeros y en el futuro. Esa pregunta dejó pensando a todos, habían olvidado esa posibilidad. A ver, primero que nada dijiste que el don es como uno de super fuerza, ¿verdad? Pero entonces Izuku tendrá tu fuerza. Preguntó Raiden empezando a pensar. No, jóvenes, el poder se incrementa con cada portador. En otras palabras, el joven Midoriya puede tener más poder que yo, pero para eso debe entrenar su cuerpo o si no las extremidades podrían explotar. Dijo Toshinori con una sonrisa haciendo que los Midoriyas tragaran saliva e imaginando a Izuku en una tragedia asustándose. Pero qué mierda, Toshinori, gritó Isashi molesto mientras tomaba a Toshinori del cuello de la camisa. ¿Sabes qué estás diciendo? Mi hijo puede morir y lo dices de manera casual, gritó molesto sacudiéndolo. Izuku estaba asustado regresando a ver a su hermano, pero vio a Raiden que estaba pensando con sus ojos cerrados, pero en su cabeza tenía pequeños rayos. Estaba por decir algo, pero su hermano abrió los ojos y los rayos desaparecieron. Pues si esas son las consecuencias hasta que Izuku lo domine, podemos decir que despertó un Kirk latente llamado acumulador de energía. Podríamos decir que este Kirk es muy raro y no se activa hasta que el cuerpo alcanza cierta madurez física. No se presente antes porque no podía controlar ni despertar ese poder porque su cuerpo no estaba preparado para manejar la energía acumulada. Imagínense un niño de 4 años liberando ese poder y dañándose, eso es terrorífico, por eso no mostraba nada durante su niñez. Ahora que su cuerpo puede soportarlo, empieza a manifestar habilidades impresionantes que pueden parecer fuerza sobrehumana, pero en realidad es la acumulación y liberación controlada de energía. Empezó a explicar Raiden detalladamente, pero empezó a tambalearse cuando terminó de hablar, siendo sujetado por Izuku mientras Raiden se tomaba la cabeza con la mano. Me empezó a doler la cabeza un poco. Dijo confundido por el repentino dolor. Hijo, ¿cómo pensaste todo eso en segundos? Preguntó confundido y sorprendido Isashi, incluso Toshinori estaba sorprendido. ¿Qué? Pero si estuve pensando por lo menos 30 minutos, respondió Raiden confundido. Yo vi pequeños rayos en tu cabeza, creo que usaste tu Kirk sin darte cuenta, y como el cerebro funciona con neuronas y pequeñas ondas eléctricas, tu Kirk aumentó esa capacidad de pensar, pero las consecuencias son los dolores de cabeza. Empezó a teorizar Izuku, pero después de eso empezó a murmurar más cosas, dejando a los otros tres con una gota de sudor en sus cabezas. Fin flashback. Bueno, esa idea es genial, está bien, ayudaré, pero ¿cómo harás la demostración de las consecuencias? Deberías hacer que el chico se dañe el brazo, dijo Recovery frunciendo el ceño al pensar en que el chico se lastime. Bueno, también el joven Raiden lo pensó, dijo que solo debería dañarse el dedo para no lastimar mucho su cuerpo, eso es suficiente para que sea creíble y se vean las consecuencias, explicó Toshinori, pero serían interrumpidos por el sonido de llamado del celular de la doctora, la cual contestó. Hola, sí. Espera, como que piernas y brazo derecho destrozados. Gritó preocupada preocupando a Toshinori, dime cómo se llama el chico, que espera Izuku Midoriya, voy enseguida. Dijo para colgar el celular y mirar al hombre delgaducho con molestia, con que un dedo no más
Preguntó con sarcasmo al hombre presente, el cual se asustó por el aura de Recovery. Hablaremos después, ahora necesito que me lleves al hospital lo más rápido. Si voy en carro demoraré mucho, dijo la doctora para ver cómo Toshinori empieza a emitir vapor, creciendo y agrandando los músculos, convirtiéndose en All Might. All Might cargó a la doctora y desde la ventana empezó a dar grandes saltos para llegar más rápidos. En el hospital se encontraba Raiden junto a su madre Inko y dos niñas. Inko estaba preguntando en la recepcionista mientras Raiden se quedaba con las dos niñas. Hermano mayor, ¿qué le pasó a nuestro hermanito?, dijo una niña de 10 años, pelo lacio color verde que le llegaba a los hombros, con ojos cafés oscuros y pecas en forma de diamante en las mejillas. Sí, mamá está muy preocupada cuando la llamaste, dijo la otra niña de 9 años. Tenía el pelo alborotado como Izuku, pero de color café oscuro y las pecas en forma de diamante en sus cachetes. Tranquila Saika, Sayuri, Izuku estará bien, parece que despertó su Kirk, dijo Raiden a sus hermanas, empezando a contar la mentira, sorprendiendo a sus hermanas, pero antes de que dijeran algo su padre apareció en el hospital con traje de oficina y junto a él Toshinori y Rekobei, la cual se dirigió directo con Izuku para curarlo, mientras los dos se quedaban con los demás. Las niñas al ver a su padre fueron con él. El padre las cargaría y se acercaría a su esposa, presentando a Toshinori como un amigo de la oficina. Después le preguntaron a Raiden qué sucedió, el cual empezó a relatar todo desde cuando apareció el villano hasta cómo Izuku parecía haber despertado su Kirk de una super fuerza, sorprendiendo a las niñas e Inko, pero ahora solo tocaba esperar. Después de unos 30 minutos se los hizo pasar a la habitación de Izuku, el cual solo tenía vendas en el brazo derecho y piernas. En eso entraría Recover con algunos papeles, empezando el relato de que ahora los exámenes dicen que tiene un Kirk, y a palabras de la enfermera dijo que era un Kirk latente y que antes no se podía detectar porque estaba dormido, empezando a explicar lo que Toshinori le había dicho. Todo tenía sentido según Inko, y bueno, las niñas solo sabían que su hermano Izuku tenía un poder y uno poderoso, empezando a decirle a Izuku que será el mejor héroe. Así terminando el día de Izuku y Raiden.